Ok, ahora sí estamos grabando. Ok, yo creo que tenemos suficiente gente. Yo voy a estar aquí atento para seguir admitiendo a la gente que se conecta. Pero Jorge, tú ya toma la batuta y después de introducir a Patricia, y a Patricia ya se comparte su pantalla. Ok. Muy bien. Listo, muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias por estar en esta transmisión en vivo. A continuación vamos a tener el coloquio a cargo de Patricia Yondejo, quien realizó sus estudios de pregrado en Biología en la Universidad Ricardo Palma y además cuenta con estudios de maestría en la Universidad Mayor de San Marcos. Ella actualmente se elabora en el Instituto del Mar del Perú como coordinadora del área funcional de investigaciones en oceanografía biológica de la Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático y además es docente en la Universidad Ricardo Palma. Es investigadora principal de un gran número de proyectos de cooperación con universidades internacionales y con institutos nacionales. Y además es investigador monje 2 del RENACIT. Muy bien, entonces, Patricia, le doy el paso para que pueda realizar el coloquio del día de hoy. Okay, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Mauricio, por la invitación a participar en este coloquio. En estos momentos voy a compartir la pantalla. Espéreme un momentito, por favor. Ok. ¿Se observa la pantalla? Sí, está bien. Sí. Ya. Bueno, el tema que les voy a compartir el día de hoy se trata sobre el plancton y su vida turbulenta. Es un tema que va directamente con el tipo de investigación que vengo realizando desde hace más ya de 20 años. Y fue interesante la invitación que me hizo Mauricio precisamente a hacer algo de mi tema y un poco ligado a la parte física. Entonces, para mí fue un poco, al principio dije, ups, y después dije, bueno, en realidad todos los organismos que estudio están directamente relacionados con aspectos físicos. Y es por eso que yo finalmente acepté la presentación. Me gustaría empezar con unas pequeñas palabras que dijo Charles Darwin, que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente el que sobrevive, sino más bien es aquel que es el más adaptable al cambio. Y gran parte de los organismos que se van a ver eh, han sufrido muchos cambios precisamente a la adaptación que han tenido con el medio ambiente. Empecemos dando un poco la importancia de este grupo que se llama plancton y se ha planteado que estos microorganismos han jugado un rol muy importante en la evolución, disculpen, está mal escrito, al revés, en la evolución de la atmósfera temprana del planeta desde antes de la acumulación del oxígeno. El proceso de la fotosíntesis creó el oxígeno atmosférico y la materia orgánica a partir de la luz solar, el agua y el CO2. El resultado de esto, de esta fotosíntesis marina, contribuyó significativamente a la concentración de oxígeno que hay actualmente en la atmósfera y que la conocemos como la conocemos ahora. A partir de esto se han desarrollado las mallas tróficas con la compleja diversidad biológica que se observa actualmente con la gran diversidad de organismos marinos en el mar. Todos los grupos grandes, todas las taxas que existen de animales están representados en el ambiente marino. En biología, nada tiene sentido si no está enmarcado en el término de evolución, y eso lo dijo Theodosius Dobzhansky. La evolución es un proceso por el cual se genera la diversidad de especies biológicas en el planeta. Y existen dos grandes procesos asociados a la evolución. La variabilidad, que está inmerso dentro de las poblaciones, y la selección natural, que vendría a ser la sobrevivencia del mejor adaptado. En ambos,
es importante resaltar que el forzante principal es la variabilidad del medio, sea abiótico, en el cual están contempladas las fuerzas físicas, y también la parte biótica, que vienen a ser las relaciones biológicas. La misión de los organismos es una tarea fundamental de un ser vivo y es básicamente autoperpetuarse, dejar su fitness, que tiene que ver ligado con la reproducción. Y hay dos factores fundamentales que se deben encontrar para este éxito reproductivo. El primero es la caza, o sea, un hábitat favorable, y la comida, donde encontrar nutrientes para poder crecer. Encontrar una casa y alimento requiere vencer todas las fuerzas adversas, tanto abióticas como bióticas. Los organismos requieren adaptarse y su éxito dependerá de si cuenta con la información necesaria, es decir, de forma y función adecuados, y si son favorecidos por la selección natural. Existen actualmente una polaridad de posiciones y se discute mucho la importancia relativa de los factores físicos, químicos y biológicos que regulan la producción en ambientes acuáticos y terrestres. En el océano, la influencia física es de particular importancia en todos los organismos, pero yo considero que mayor importancia también reside sobre los organismos del plancton, que están directamente relacionados con el entorno físico, y eso ustedes lo van a ver más adelante. Unos piensan que el medio físico-químico es el principal agente en el control de las comunidades, pero otros, a pesar de reconocer esta importancia, consideran o enfatizan que las relaciones biológicas en la comunidad son las que son más preponderantes sobre las anteriores. Bueno, ahora me gustaría, sobre todo a los que no están familiarizados con los organismos del mar, existen tres principales tipos de vida asociados al ambiente donde viven. El primer grupo, les puedo decir que se llaman bentos, y son todos aquellos organismos que están relacionados directamente con los fondos marinos, y ellos se llaman bentos. Hay otros dos grupos que están asociados a la columna de agua y son considerados el primer grupo necto, que pueden moverse y pueden ir en contra de la corriente. Y hay el otro grupo de plancton que también viven en la columna de agua, pero estos no tienen el movimiento o la fuerza suficiente para ir en contra de las corrientes. Quizás muchos ya conocen a estos organismos, pero les presento a algunos representantes de la comunidad de plancton. Son bastante hermosos, con colores muy bonitos y formas bastante diferentes a las que ustedes suelen pensar cuando alguien les pregunta de un animal marino. Probablemente pocos de ustedes pueden pensar o imaginar que existían este tipo de formas en el ambiente marino. El detalle es que son organismos bastante pequeños y no son observados fácilmente. Para poder hacerlo es necesario el uso de un microscopio, y poder tener acceso a uno de estos equipos solamente lo podemos ver en instituciones o en las universidades. Bueno, definiendo qué es plancton, podemos partir de la palabra de origen griego, que es plantos, que significa errante o vagabundo. Y son organismos que tienen movimiento limitado, y muchos no lo tienen, y están a merced de las corrientes y son llevados de un sitio a otro precisamente por estas corrientes. El plancton puede ser clasificado de acuerdo a varios criterios. Uno de estos criterios puede ser cómo obtienen la energía. Y a esto se puede clasificar en fitoplancton y zooplancton. Fitoplancton vienen a ser como las plantas en la tierra.
son autótrofos y el zooplancton los heterótrofos. Entonces, fitoplancton siempre pensemos como en plantitas y el zooplancton en animales. También hay una clasificación por su tamaño. Tenemos organismos muy grandes. No se imaginen que todo el plancton es pequeño. También hay organismos del plancton que son bastante grandes. Por ejemplo, las medusas, o conocidas por ustedes o la mayoría de ustedes como malaguas, son plancton, ¿sí? Y pertenecen al grupo del macroplancton. Y luego tenemos los más pequeñitos, que son del tamaño, en realidad son bacterias que tienen tamaño de micras, conocidos como femtoplancton. También hay otra clasificación que tiene que ver con su permanencia como plancton. Es interesante comentarles que todos los organismos, bueno, en realidad, excepto los mamíferos, todos los organismos que viven en ambientes marinos, una parte de su vida han sido plancton. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son larvas o huevos, han sido parte del plancton. Por ejemplo, los cangrejos que ustedes ven caminando por la arena, probablemente nunca han pensado dónde están sus hijitos, por llamarlo así. En realidad estos están en el agua y tienen formas completamente diferentes a sus adultos. Entonces, por este tipo de clasificación, por su permanencia, podemos definir unos que solamente una parte de su vida viven como plancton, que se van a llamar meroplancton, y otros que toda su vida transcurren como plancton y se llaman holoplancton, ¿sí? Los procesos físicos en el océano crean condiciones para muchos procesos biológicos, como ya se mencionó hace un momento, y la biología no puede ser entendida de manera aislada. En la naturaleza, las relaciones entre estos dos procesos en realidad son bien sutiles y al mismo tiempo muy complejos. Eso lo dijo Mann y Lassier en el 2006. Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra aproximadamente y tiene una profundidad media de 3.8 kilómetros con una profundidad máxima de alrededor de 11.000 metros que se encuentran en las fosas marianas. La visión clásica de los océanos es de ser un hábitat homogéneo. Si lo comparamos con los ambientes terrestres, uno ve el agua y ve los océanos y uno piensa solamente en agua. Sin embargo, los avances de la ciencia han permitido afirmar que eso depende de la escala en que se desarrollan los procesos. Los organismos del plancton viven generalmente en la parte más superficial, iluminados, o sea, en la zona donde hay mayor incidencia de la iluminación solar, y por tanto la mayor parte de esta producción de materia orgánica ocurre en casi el 5% del océano según el volumen de agua. Y representan algo así del 50% de la biomasa total de los océanos. Como les mencioné hace un momento, dentro del plancton existe el grupo del fitoplancton, que son las plantas, los vegetales, y constituye los pulmones de los océanos. Y resulta que este grupo, a pesar de ser tan pequeñito, produce más del 50% del oxígeno. Y aporta más del 30% de la materia primaria mundial. La luz viene a ser el factor físico fundamental para el desarrollo de estos microorganismos, ya que la producción del alimento o la fotosíntesis que lleva a cabo depende totalmente de la energía solar. Y esta está regulada en el medio marino por la penetración de estos rayos luminosos en el agua. Y esta intensidad de luz, cuando ingresa al agua,
va disminuyendo y aproximadamente a 100 metros resulta bastante insuficiente para que organismos puedan realizar esta fotosíntesis. Normalmente en los primeros 5 metros la luz roja es absorbida por el agua, mientras que la luz azul es la que tarda en absorberse. Y por eso que también el color del mar realmente es azul, precisamente porque los primeros metros absorben los otros colores y menos el color azul. En estas circunstancias, los organismos de fitoplancton, para poderse mantener en la capa superficial, como ustedes ven, prácticamente la luz ocurre dentro de los primeros 50 metros. Entonces, estos organismos requieren tener ciertas condiciones para que queden suspendidos en esta capa superficial. Y para ello, los organismos se han adaptado utilizando dos tipos de métodos: métodos pasivos y métodos activos. Dentro de los métodos pasivos podemos considerar que los organismos han desarrollado adaptaciones morfológicas asociadas al tamaño del radio de sus células para maximizar la relación superficie-volumen, y generalmente por ello se van a encontrar formas generalmente esféricas. También se observan el incremento de elementos de rozamiento y muchos de ellos presentan espinas, bastante caprichosas formas que ustedes pueden ver de formas muy hermosas. También tienen otro tema importante que tiene que ver con la disminución de la densidad. Por lo tanto, tienen que aumentar la flotabilidad y para ello utilizan lípidos o vacuolas de grasa que les permite mantenerse en esta capa superficial. En relación con los métodos activos, utilizan el movimiento utilizando apéndices como flagelos, cilios, entre otros. Además, muchas especies también forman cadenas entre ellas para aumentar su tamaño. Por ejemplo, si ustedes ven en esta figura, en realidad parece un espiral, pero este espiral en realidad está constituido por muchas células. Cada uno de estos rectangulitos que ven acá y que tienen estos cilios, en realidad corresponden a una célula, y estas células se han unido para formar un organismo, entre comillas, mucho más grande, pero en realidad es un conjunto de individuos para poder aumentar su tamaño y no sedimentar. También otra estrategia es que cambian la orientación de su cuerpo. Si a veces pueden estar de manera plana para disminuir la fricción, y cuando quieren hundirse suelen voltearse como si fuera una llantita para profundizarse. Es interesante también saber que a diferencia de las plantas, por ejemplo, en la tierra, que con sus propias desechos o partes muertas de sus estructuras pueden reutilizar esa materia. Sin embargo, en los océanos eso es bien difícil. Generalmente todo lo que muere suele ir o depositarse en los fondos marinos. Entonces, las posibilidades del fitoplancton que requiere de nutrientes va a ser bastante difícil, y eso no es posible si no fuese a través de un proceso mecánico o físico, ¿no? Para eso, en realidad existe un proceso que se llama afloramiento o surgencia, y este pequeño video que les voy a compartir es precisamente para que vean de qué manera un proceso físico puede contribuir a la disponibilidad de los nutrientes que requiere este fitoplancton. Si ustedes se observan, promovido por los vientos,
que caen sobre el mar de manera paralela, permite que haya un desplazamiento del agua y el agua profunda sube hacia la superficie. En el momento que esta agua profunda sube hacia la superficie, lleva consigo los nutrientes. Y al subir los nutrientes es excelente para el fitoplancton, para poder obtenerlos y producir, o cogerlos para producir todo el proceso de la fotosíntesis. Otro tema importante a considerar es el tema de las escalas. La escala de la variabilidad de una propiedad se define como el rango de espacio-tiempo en el cual la propiedad se mantiene igual antes de cambiar de manera significativa. Los procesos físicos que con mayor probabilidad tienen un efecto sobre la actividad biológica en el océano son los que ocurren en el dominio espacio y tiempo intrínseco a cada tiempo de organismo. Por ejemplo, podemos ver cuando las células del fitoplancton se duplican, toma entre 0.5 y 10 días, o sea, entre medio y 10 días, y en ese tiempo las células pueden ser transportadas varios kilómetros por efecto de las corrientes. Por ello, los procesos físicos a pequeña y mesoescala son relevantes para estudiar a este grupo de fitoplancton, ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver cómo cambian los tamaños de fitoplancton en función del tamaño y también los tiempos de vida. Los tiempos de vida de fitoplancton son apenas de algunos días o semanas, mientras que el tiempo de vida de los organismos del zooplancton, que son un poquito más grandes, también su tiempo de vida es un poco más prolongada, mientras que para los peces es mucho mayor. Obviamente, entonces, siempre cuando hacemos los estudios tenemos que considerar el tema de las escalas y considerar el tiempo de vida que tiene el fitoplancton y el tiempo de vida que tiene el zooplancton. Probablemente a veces no tenemos mucho cuidado con el tema de las escalas y pretendemos hacer relaciones directas entre abundancia de fitoplancton y zooplancton como si ambos tuvieran una interacción de manera permanente en el tiempo, pero en realidad dependiendo de lo que queremos estudiar, es importante considerar la escala. Aquí les voy a mostrar, es una fuente de Daly y Smith que me pareció sumamente interesante para que vean cómo el tema de las escalas, tanto en tiempo y en espacio, están asociados a los procesos físicos y estos procesos físicos de qué manera influyen en la escala relacionada con la dinámica de fitoplancton y zooplancton, ¿no? Tenemos de izquierda a derecha el tiempo en la parte inferior de segundos hasta centurias. Luego está la distancia entre milímetros hasta 10.000 kilómetros. Y verán que hay procesos físicos que ocurren a una escala de distancia de solamente pocos milímetros y centímetros. Y eso es la conocida difusión molecular. Mientras que hay otra que es la turbulencia vertical que ocurre a una escala de espacio un poco mayor, que es hasta 100 metros, mientras que la turbulencia horizontal ocurre entre los 10 metros y 10 kilómetros. Y dentro de esta turbulencia horizontal a esta altura también se pueden observar los frentes de masas de agua que ocurren más o menos a una distancia de 1 kilómetro. Por otro lado, el tema del afloramiento, que les mencioné hace un momento, o surgencia, y la formación de remolinos. Los remolinos son estructuras oceanográficas que se forman de manera permanente en los océanos y están en la escala precisamente de entre los 10 y 100 kilómetros, ¿no? Y también hay el tema de la circulación de las cuencas oceánicas que obviamente constituyen áreas mucho más grandes. Y
de la misma forma, en el tiempo hay procesos de pocos segundos, como la difusión molecular, además de ser en poco espacio, también se dan en un tiempo bastante pequeño de segundos, mientras que la turbulencia vertical en un periodo de horas, la turbulencia horizontal es en días, incluso semanas. Los frentes se dan entre semanas o días y el afloramiento se da en meses, mientras que la circulación oceánica se da, puede ser supuestamente en varias décadas para cumplirlo. Bajo esa situación, las respuestas del comportamiento, por ejemplo, del fitoplancton, obedecen a escalas de horas, de horas, respuestas de horas, ¿no? En relación al comportamiento. Mientras que en el caso del zooplancton, las respuestas del comportamiento pueden darse desde segundos hasta, pueden ser, dependiendo del tiempo de vida del zooplancton, puede darse hasta algunos meses, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes observen que las escalas están regidas directamente sobre el comportamiento o las respuestas de diferentes niveles de los que nos propongamos en el momento de estudiar. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas relevantes a la escala de plancton? Y en realidad aquí comienzan los problemas para el plancton. Este es un gráfico muy grueso sobre la capa del límite, la cual les voy a explicar en las siguientes láminas. Pero en realidad hay cosas que quizás no nos hemos puesto a pensar, pero los organismos que son muy pequeñitos están sujetos a otras fuerzas que son completamente diferentes a las fuerzas que la gente común pueda imaginar. Entonces, podemos empezar diciendo de que obviamente que en el agua las propiedades o las fuerzas son completamente diferentes a las fuerzas que se dan en la Tierra, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es sobre el tema de la viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia solamente que se da en los fluidos, y eso es a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. En realidad, de manera simple, el concepto está ligado al espesor del líquido. Ejemplo, la miel, por ejemplo, es más viscosa que el agua. O también podemos hacer otro ejemplo. El alquitrán es más viscoso que la miel. Entonces, estamos hablando del espesor del líquido, ¿no? Y hay una forma interesante de medir la viscosidad, y es a través del número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que relaciona el cociente entre la fuerza viscosa, producto de esta viscosidad, y la fuerza inercial, ¿sí? Entonces, el gráfico que ven en estos momentos es una relación que hay entre la longitud que tiene los organismos, de acuerdo a su, bueno, la longitud, el tamaño que tienen los individuos en relación con el número de Reynolds que tienen. Entonces, para los animales que viven en el agua, en función del tamaño característico del organismo, es lo que se presenta en esta gráfica. Y los organismos más pequeños están asociados a los números de Reynolds menores. Y los organismos más grandes, como las ballenas, mamíferos, peces, tienen el número de Reynolds bastante alto.
mientras que los organismos pequeñitos van a tener el número de Reynolds pequeño. Entonces, las bacterias están dentro de este grupo teniendo el número de Reynolds mucho más pequeño y son organismos que en teoría miden menos de 1 micra. En el caso del fitoplancton y algunos protozoarios están considerados entre 0.1 milímetros y 1 micra. Y el número de Reynolds está más o menos, el logaritmo del número de Reynolds es más o menos entre -2, entre 0 y -2, ¿no? Se dan cuenta, perdón, entre 0 y -4 en este rango. Y el zooplancton, en realidad hay un gran número de tamaños, pero dentro de 0.1 hasta 1 centímetro. Y el número de Reynolds es generalmente no llega a 2, ¿no? Y así sucesivamente. Si hacemos una comparación del movimiento de una bacteria y un copépodo en un ambiente acuático y un ser humano, para que tengan una idea, en base al tamaño corporal y al número de Reynolds, podemos ver, por ejemplo, que una bacteria de 1 micra puede ir a una velocidad de 30 micras por segundo, que eso significa para un hombre, ¿no? Para tener el punto de comparación, como si tuviera una velocidad de 160 kilómetros por hora. Y los organismos frenan en 10 a la menos 4 micras, ¿no? Que significaría que el hombre se detuviera a 1 milímetro. Prácticamente esto es lo que hacen las bacterias. Las bacterias frenan prácticamente en seco. Igual lo mismo sucede con los copépodos. Los copépodos van a 3 centímetros por segundo, que equivale a los 160 kilómetros por hora que va un hombre, y frena a 0.1 micras, que es 1 milímetro por hombre. En realidad, todos estos dos grupos realizan un movimiento muy veloz, pero al mismo tiempo paran a una distancia muy pequeñita. Y si vemos el tema de igual número de Reynolds, vamos a ver que el medio para las bacterias y los copépodos, como es de comparación, es en el agua, mientras que el hombre es como si estuviera en alquitrán. Entonces, nuestros animalitos o los organismos de los que estamos tratando, por su tamaño, el tema de la viscosidad es sumamente importante. Es como si ellos, y dependiendo, cuanto más pequeñitos, van a tener la viscosidad mayor que cuando son más grandes. Entonces, aquí es importante considerar cómo el movimiento del plancton puede ser visto de otra manera cuando lo vemos acompañado de la viscosidad. Hace un momento les mostré de manera así rápida el tema de las escalas y mencioné el tema de la difusión. Entonces, en este gráfico podemos ver qué tipo de movimiento o qué fuerzas predominan en el movimiento para los diferentes organismos que habitan en los ecosistemas marinos. En este caso, por ejemplo, las fuerzas viscosas son las que predominan en el movimiento a los organismos que están por debajo, o sea, generalmente hasta 10 a la menos 2 de tamaño, o sea, más o menos de 1 centímetro, más o menos, 1 centímetro. Mientras que las fuerzas inerciales van a tener más preponderancia sobre aquellos organismos más grandes. ¿Qué quiere decir entonces? Que las fuerzas inerciales van a tener un efecto directo sobre los peces y los mamíferos marinos, pero no sobre zooplancton, fitoplancton y bacterias. Y más bien las fuerzas viscosas son sumamente importantes para estos 3 primeros grupos. Es importante que tomen esto en cuenta,
El otro tema es el movimiento de nutrientes que se da por difusión molecular y por difusión turbulenta. En el caso de los primeros tamaños, se da por una difusión molecular, mientras que más grandes, difusión turbulenta. Hay que saber, o les voy definiendo, que la difusión molecular viene a ser la mezcla, pero lenta, causada por el movimiento al azar de las moléculas, mientras que la difusión turbulenta es la mezcla causada por remolinos que pueden variar en tamaño desde las pequeñas microesferas de Kolmogorov hasta giros subtropicales. Es interesante que sepan que estos remolinos pequeños son alimentados por remolinos de una escala mayor, y ese de escala mayor es aún alimentado por otro remolino más grande, y en realidad todo este sistema de la difusión turbulenta está concatenada a una cascada de energía producto ya de procesos netamente físicos. Un tema ahora que tenemos que abordar es la zona de inmovilidad. A pesar de que estamos hablando de movimiento, de turbulencia, difusión, existe una capa de frontera muy particular, considerando precisamente a estos organismos pequeños asociados con la viscosidad. En términos generales, si nosotros tuviéramos, si esto fuera, este cuadrado fuera un medio líquido viscoso, podemos decir de que existe cerca de las paredes un gradiente en la velocidad del líquido, ¿no? Aquí se ve claramente en el dibujo cómo cerca de la pared la velocidad disminuye. Entonces hay una parte muy pequeñita en la que la velocidad se hace cero, ¿no? Ese es un punto importante. Y en esta parte es una zona relativamente tranquila, entre comillas, que no hay ningún tipo de velocidad en la que podríamos decir de que los organismos podrían encontrar un área muy especial de tranquilidad en este mundo, ¿no? Sin embargo, hay otro problema importante a considerar, que si es un lugar sumamente tranquilo, las probabilidades de conseguir alimento se vuelve un problema. Entonces ahí viene el otro concepto de la capa de frontera o la capa de límite. Y es que si nosotros consideramos que esta línea negra viene a ser un objeto, o mejor dicho, un organismo del plancton o del bentos, el detalle es de que precisamente al haber este gradiente de la velocidad del líquido, va a formar una especie de tensión viscosa molecular. Y esta tensión viscosa molecular va a hacer que no ingrese, finalmente, evite el ingreso de las sustancias para alimentarse, por ejemplo. Entonces, aquí crea una barrera que hace que no pueda ingresar rápidamente nada a esta zona. Si bien precisamente por el tema del este gradiente, ¿no? Es muy interesante. Es como cuando nosotros queremos, si colocáramos, el ejemplo que encontré fue, si colocáramos un grano de arroz en un vaso con miel, si nosotros quisiéramos atraparlo con una aguja, siempre vamos a ver que el grano se va a ir desplazando, y es bien difícil que nosotros con esa aguja podamos atraparlo, o si tuviéramos, ¿no? Entonces es importante considerar esto.
Entonces, basado en eso, el punto está en que cómo sería el movimiento de los nutrientes en este proceso de difusión. Hay ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, en la capa de frontera, el movimiento del agua se encuentra reducida, limitando la velocidad de intercambio de moléculas, tanto de oxígeno, CO2, amonio. En el caso de los organismos muy pequeños que se encuentran en el agua. En teoría, las células de fitoplancton se encuentran suspendidas en el agua sin moverse y utilizan los nutrientes que hay en el agua alrededor de ellas. Entonces, la velocidad para poder atrapar o tomar estos nutrientes va a ser limitado. Entonces, por lo tanto, estas células, para evitar esta limitación, deben generar un movimiento relativo al agua para que sea una renovada y además sea renovada no solamente para que ingresen nutrientes, sino también para que salgan o se eliminen las excretas que las células producen después de su proceso de metabolismo. Entonces hay un proceso en el que necesitan moverse para que en esta zona, ¿no? Ingrese nutrientes y al mismo tiempo salgan elementos de las excretas, ¿no? Entonces, para ello, el fitoplancton tiene que moverse y para moverse necesita dos cosas o puede plantearse dos estrategias. Una, que se hunda, o sea, que se mueva y eso puede ser hundiéndose, pero de manera pasiva, como les mencioné hace un momento, que se pongan en posición horizontal, perdón, vertical, entonces para caer y rompan esta tensión. Y la otra es que naden y para eso han desarrollado flagelos o cilios para poder moverse. Y eso es para captar los nutrientes. ¿Y cómo funcionaría, por ejemplo, si tuvieran que alimentarse? ¿Cómo sería en el caso de los organismos para alimentarse donde predominan estas fuerzas viscosas? El ejemplo está dado principalmente con el grupo de los copépodos y este grupo de los copépodos tiene relevancia porque son los organismos más abundantes del zooplancton. Constituyen más del 70% de tanto en abundancia como en número de especies. Y su tamaño está entre 0.5 y 5 milímetros. Entonces, hay muchos de ellos que la fuerza viscosa es similar a la inercial. Entonces, en este punto es interesante ver que la alimentación es dominada por las fuerzas viscosas, ya que las presas, o sea, es decir, lo que van a comer, son mucho más pequeños y lentos que ellos. Al principio podemos decir de que ellos sería mucho más fácil para el zooplancton ir de frente y atacar a la presa. Sin embargo, si utilizan esa técnica o estrategia, sí podría ser como en un mundo inercial, significa que no podrían nunca conseguir la presa, a pesar de que sea más lenta. Debido a que la presa, precisamente porque ya está, el organismo está dentro de un mundo viscoso, va a mantener la presa siempre a la misma distancia del depredador. No se va a poder acercar y siempre va a mantener cierta distancia entre él y su comida. Entonces, para ello, los copépodos han desarrollado un montón de apéndices pequeños y estos apéndices pequeños tienen un montón de setas que generan una corriente de flujo laminar en el agua viscosa que forman como una cinta transportadora y arrastran con ello la presa hacia la estructura de su boca. En realidad ellos tienen un sistema bastante complejo
en relación a la boca. No es una boca como la que nosotros podemos pensar como la que vemos en la boca de un pez o la boca de una tortuga o una ballena, ¿no? En realidad está compuesto por muchos apéndices que contribuyen precisamente a poder agarrar y dirigir el alimento para poder atraparlo. Por otro lado, los copépodos son presa también de otros animales y de animales mucho más grandes. Entonces, estos animales más grandes están más bien regidos por fuerzas inerciales. En ese caso, el copépodo lo que hace es hacer un comportamiento o un movimiento asociado al movimiento inercial y no al movimiento viscoso que normalmente hace para atrapar a su presa. En este caso, los copepos lo que hacen para escapar dan saltos, ya que los saltos sí son parte de las fuerzas inerciales, que es en realidad la aceleración, ¿no? Entonces, al ser más rápidos, hacen un proceso de aceleración, dan saltos o brincos y son más rápidos que sus depredadores. Entonces, es la forma que este grupo de copépodos es bastante interesante porque para comer utiliza una estrategia asociada a las fuerzas viscosas, mientras que para librarse de sus depredadores utiliza una estrategia asociada con las fuerzas inerciales. Bueno, acá es más o menos lo mismo que les expliqué hace un momento, sin embargo es solamente para que puedan visualizar las formas como este organismo llamado copépodo, les presento mediante un gráfico al copépodo. Tienen muchos apéndices, en realidad tienen, si no me equivoco, 7 pares de apéndices en la parte anterior asociados con lo que vendría a ser la boca, porque en realidad no tienen boca, tienen mandíbula, tienen maxila, maxilípedos, antenas, y generan con estos apéndices una serie de movimientos que de alguna forma hacen que todo el alimento entre como una especie de sifón. Aquí se muestra un modelo de los movimientos de alimentación de copépodos realizado por Strickler. Es un trabajo bastante antiguo, del año 85, pero que demuestra cómo los copépodos pueden atrapar su alimento, ¿no? Aquí también en ese mismo trabajo Strickler muestra cómo a pesar de que hacen este movimiento, existen también interferencias por el movimiento per se, ¿no? del fluido. Y acá es un gráfico cómo se mueve el alimento, ¿no? Y cómo atrae el alimento utilizando todos estos apéndices, ¿no? Y acá es un esquema un poquito más detallado de las partes que se encuentran en la parte anterior de este copépodo, que si ustedes se dan cuenta, ven probablemente para algunos que no están familiarizados con el mundo de los copépodos, van a ver pelitos, muchos pelitos. En realidad tienen muchas cerdas, muchas espinas, y que todas están contribuyendo precisamente a este movimiento, ¿no? Es un, eh, un sistema de alimentación muy complejo y precisamente tienen esas setas y esos apéndices. Incluso dentro de los apéndices tienen espinitas y de las espinitas existen plúmulas precisamente para aumentar el área para atrapar el alimento por un lado o para contribuir al movimiento o flujo del líquido.
También existen otros mecanismos de transporte. Existen mecanismos de transporte como las mareas, las olas, las grandes turbulencias, los procesos de mezcla, la circulación de lugmuires y de las grandes corrientes oceánicas. Todos estos mecanismos de transporte son utilizados o son aplicados sobre los organismos de zooplancton y que de alguna manera intervienen en la distribución espacial que encontramos en los océanos. No voy a entrar a detalles sobre eso porque era solamente la definición. La distribución del plancton en realidad está afectado por las variables físicas. Y las principales variables físicas que influyen o que limitan la distribución del plancton es la temperatura. La temperatura es una de las variables físicas que afecta directamente en la distribución de especies del plancton. También tenemos a la salinidad y el movimiento de masas de agua, ¿no? Y de alguna manera van a definir, o sea, a priori, por ejemplo, si me dicen en el mar peruano en estos momentos frente a la costa, frente al Callao, hay una temperatura de 20 grados que es un poco mayor a la que normalmente se encuentra y una salinidad más alta, yo a priori les puedo decir de que la comunidad de zooplancton y de fitoplancton que hay ahí ya no es la misma que estuvo en otra condición, porque limita o contribuye a que hayan otro tipo de organismos. En el tema de la evolución, como les mencioné hace un momento, se han adaptado los organismos incluso a vivir a determinadas temperaturas, a determinadas condiciones salinas, a determinadas concentraciones de oxígeno, incluso también a determinadas profundidades. Son adaptaciones que el medio ha implicado sobre estas especies para que actualmente vivan en esas condiciones. Por ejemplo, en las áreas oceánicas, la temperatura y la salinidad son relativamente constantes, pero el alimento es escaso. Entonces, normalmente en estas zonas son bastante baja la cantidad de zooplancton que podemos encontrar en esta zona, a pesar de que haya una temperatura y una salinidad que es constante, pero no hay muchos nutrientes, por lo tanto, la probabilidad de que haya alimento es escaso. En la zona nerítica, que se conoce zona nerítica, es la zona que está más cerca a la costa y que generalmente no tiene una plataforma en el fondo y donde los procesos de surgencia y de afloramiento son importantes y donde hay nutrientes, hay bastante alimento. Y también, y al haber alimento, ¿cómo se llama? Propicia que haya mayor actividad y mayor biomasa del plancton. Y normalmente frente a las costas de Perú, esta temperatura y salinidad están asociadas a determinadas masas de agua. Por ejemplo, la temperatura propia de aguas costeras frías que normalmente caracterizan los ecosistemas del mar peruano. En los mares boreales, por ejemplo, el alimento y la depredación pueden ser abundantes, pero con ciclos estacionales. Y las temperaturas son tan bajas en algunas especies que requieren más de un año para completar su ciclo de vida. Generalmente en los polos, las especies suelen, sobre todo la de los copépodos, suelen tener ciclos interesantes de vida. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener estadios que entran en estado de diapausa.
¿Y qué cosa es un estado de diapausa? Quiere decir que una época de su vida puede quedar así como los osos que invernan. En este caso, los copépodos pueden también tener el mismo proceso en una etapa de su vida y está asociada precisamente a las temperaturas bajas, y son temperaturas bajas porque, bueno, y cuando están estas temperaturas bajas, la productividad es baja, y si es la productividad baja, la escasez del alimento es obvia. Por lo tanto, en esos momentos lo que hace o lo que ha evolucionado esta especie es simplemente de no alimentarse y es como que se enquista, ¿no? Se cierra completamente y vive con una reserva de alimento interna, pero como está completamente en estado de diapausa, el consumo de energía es básicamente cero. Entonces, por estrategia, estas especies han desarrollado esto para poder paliar la época de escasez de alimento. También hay otra forma muy interesante de pasar periodos cuando las temperaturas o las salinidades no son las adecuadas, y es que producen unos huevos que también entran en estado de diapausa, se van hasta el fondo, y cuando vuelvan las condiciones, cuando la temperatura es adecuada o la salinidad, vuelven a eclosionar. En este caso es interesante porque los organismos, o sea, los adultos que produjeron esos huevos, mueren. Normalmente el tiempo de vida, como ya les mencioné hace un momento, del zooplancton puede ser a veces de meses o de un año. No suelen ser tan longevos como los peces. Entonces, lo que deja para perpetuar la especie, para que no desaparezca, utiliza esta forma de reproducir huevos en estado de diapausa. Otro tema importante es el tema de la densidad. La diferencia entre el peso o la densidad del agua y el peso específico de los seres que flotan en ella alcanzan más o menos de 1.02 y 1.05 gramos por centímetro de agua. Y esa pequeña diferencia igual tiene un efecto. Y para atenuar esa diferencia, los organismos lo que han hecho han sido adaptarse y desarrollar varias estrategias. Por un lado, aligerar su peso o aumentar la superficie de contacto con el agua, aumentando obviamente la resistencia de fricción entre ellos y el agua, lo que hace mayor la resistencia a hundirse. Si ustedes ven acá, estos organismos que estoy mostrando con el cursor vienen a ser tintínidos y están llenos de perforaciones, ¿no? Y estas perforaciones, por otro lado, también lo que hacen es que parte de la estructura que está adentro hay una masa viva, porque esto es una especie de concha. Lo que hacen es, a través de estos orificios, sacan esa masa viva a manera de bracitos y extienden también el área, ¿no? No solamente es que aligeran su peso utilizando o haciendo perforaciones o estructuras con hueco, sino que también permite expandir parte de su cuerpo hacia afuera, el cuerpo suave, ¿no? Aquí están estas diatomeas también, si ustedes ven, estas son fotografías de microscopía electrónica y se observan claramente, miren las perforaciones tan hermosas que se ven, ¿no? Y generalmente lo que hacen es cambiar de posición dependiendo de la actividad que vayan a realizar, ¿no? También
Hay otra estrategia que desarrollan los organismos para aumentar su superficie. Normalmente los organismos que viven en aguas cálidas, por definición, el agua es un poco diferente a los que viven en aguas frías. Y normalmente los organismos que viven en los lugares más calientes se dice que han desarrollado, no se dice, sino que se observa por la estructura que tienen, hermosas estructuras, es que han desarrollado más apéndices que especies, que la misma especie que vive en ambientes más fríos. O sea, de todas maneras, la temperatura ha influenciado sobre la forma de los cuerpos de los individuos asociados a la temperatura. Hay otra parte interesante que, de acuerdo a la estacionalidad, hay cambios también en la temperatura y al cambiar la temperatura cambia la densidad. Y en ese caso, por ejemplo, organismos como este rotífero que se llama Brachionus plicatilis, que observan en este momento, dependiendo de la temperatura, va a tener una forma. Y un mismo individuo, cuando se le somete a otra temperatura, desarrolla extensiones de su cuerpo precisamente para contrarrestar el cambio de la densidad. Y a ese proceso los biólogos lo conocemos como ciclomorfosis. Y generalmente, de acuerdo a la forma, podemos establecer que ha aumentado la temperatura o ha aumentado la densidad o viceversa, ¿no? Es interesante cómo a través de los cambios en la forma del cuerpo nos está indicando una condición térmica del ambiente, ¿no? Son adaptaciones interesantes y no son adaptaciones realizadas de un momento a otro, me refiero a la especie, sino es una adaptación evolutiva. Aquí ustedes pueden observar, son imágenes muy lindas, ¿no? Para mí son mis favoritas, porque muestran unas formas lindas de las estructuras que pueden lograr organismos tan pequeñitos y sin embargo han mostrado una complejidad, una simetría increíble, ¿no? Pueden creer que cada uno de estos es una especie y es una especie que no tiene ni siquiera 1 milímetro de tamaño. Muchos de estos organismos tienen 100 micras nada más y sin embargo tienen y han desarrollado tremendas estructuras complicadas, hermosas, que solamente con el único propósito de adaptarse al medio y poder seguir en el ambiente viscoso, ¿sí? Y estos les presento, se llaman radiolarios. En realidad estas son en vivo y estas son ya, son dibujos, esquemas, ¿no? Aquí el detalle es que están rodeados de esa capa, de esa masa, o que les dije, esa masa viva, que es blandita, a veces es como un mucílago que sale, ¿no? Y esta parte interna, que es la que se puede ver, es esta estructura. Entonces, aquí se ve una adaptación al medio increíble, con estas formas tan excepcionales, y no solamente con el tema de las perforaciones en sus conchillas, sino también la proyección de espinas, ¿no? Al aumentar las espinas también aumenta la fricción con el agua, con el medio, y hace que los organismos no se hundan. En realidad es un grupo bastante particular
Y estas formas generalmente están más referidas, precisamente como lo dije anteriormente, a las zonas tropicales, zonas donde hay una mayor temperatura y donde ellos van a tener que ser menos densos para no hundirse. Este es otro grupo también conocido como foraminíferos. Estos foraminíferos son muy apreciados en el tema de la búsqueda del petróleo. Los foraminíferos son indicadores de petróleo y estos foraminíferos que obviamente hay foraminíferos que ya no existen, pero estos son foraminíferos que todavía viven, que son actuales, y ellos tienen una conchilla, pero es una conchilla que va formando cámaras. Dentro hay cámaras llenas de gas, bueno, voluminosas, precisamente donde está, no es de gas, perdón, es una cámara donde está la célula, y a través de esos orificios pequeños también, como ustedes ven acá, sale la estructura del organismo, ¿no? Realmente son organismos muy hermosos también y tienen formas diferentes, ¿no? Y generalmente siempre tienen estas conchas, siempre tienen espinas geométricas, ¿no? Se dice que se conocen alrededor de 40,000 formas distintas de estas conchas de foraminíferos, ¿no? Hay otros organismos, estos ya son organismos un poco más grandes, ¿no? Que para contrarrestar el hundimiento, ¿no? Han desarrollado boyas o estructuras como globos, por ejemplo, como esta especie que se llama Physalia, también conocida como fragata portuguesa, que vive más bien asociado a la superficie del agua, ¿no? Todo esto es una estructura que está a manera de globo llena de aire. Y toda esta otra parte tiene estos, son rizoides. Estos rizoides que sirven para alimentarse porque atrapa a través de esto su alimento. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Estas fisalias son conocidas como las fragatas portuguesas, como le dije hace un momento, pero son altamente venenosas. Estas son las que normalmente tenemos problemas en los últimos años frente a ciertas playas que han varado. El año pasado vararon en las playas en Máncora y que causaron un poco de problemas a los bañistas. En realidad es una especie que tiene un color turquesa muy llamativo, muy lindo, y a veces ustedes saben que los colores en la naturaleza, colores vivos, siempre lo asociamos a peligro. Entonces, siempre cuando vayan y vean algo muy vistoso, cuidado, hay que tener cuidado porque generalmente están dando una alerta. Bueno, y acá es otro grupo de sifonóforos, es una colonia también, y tienen una estructura que se llama neumatóforo, y este neumatóforo es como una pequeña boya, y esta boya es la que le permite también a la especie mantenerse a flote, y además le indica en qué posición se encuentra. Normalmente este neumatóforo siempre va a estar mirando hacia la superficie, siempre hacia arriba, igual que en el caso de otra colonia. En realidad esto también son especies coloniales. Disculpe al ponente, estamos llegando al tiempo límite del Bueno, coloquio. ya estoy terminando. Bueno, y finalmente los estudios de plancton en la física, les voy a pasar un video. Yo pensé que me iba a sobrar. Van a ver en estos momentos cómo un copépodo salta
Y acá otro copépodo, perdón, otro zooplancton que no puede saltar. Entonces, se hacen experimentos de los organismos del plancton para fines prácticos. Por ejemplo, en este caso, Seung-Hin ha hecho este trabajo precisamente para ver de qué manera el movimiento del plancton puede contribuir a la limpieza de los reservorios en la parte de la superficie. Y bueno, eso es todo y simplemente les voy mostrando para que se familiaricen, para los que no conocen, un pequeño video de los organismos del plancton. Y estoy a su disposición por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Agradecemos a la ponente por la presentación. Invito al público, si es que tiene alguna consulta a realizarla, pueden levantar la mano para que puedan realizarla de forma oral o también pueden escribirla en el chat. Muy bien, Stephanie Rivero tiene una pregunta. Buenas tardes. Me gustaría hacerte dos preguntas. Una es sobre esa biomasa que hablaste en un momento. Entonces decías que como el aporte de la biomasa del plancton era el 50%. Entonces a mí me gustaría saber qué significa ese aporte de biomasa y qué es. Y sí, asumo que el 50% es bastante, ¿sí? Entonces me quedo con esa duda. Ok, sí, lo que yo me refería con la biomasa de plancton es la biomasa de todo el mundo, o sea, que hay en los océanos. Está constituido no solamente por fitoplancton, sino la biomasa de zooplancton en su conjunto. Y esa es una información que la obtuve no, de una fuente, creo que ha sido de la NOAA, sobre la biomasa que ellos han calculado de lo que corresponde al plancton. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Y bueno, la otra es que yo trabajo con morfología funcional del fitoplancton y evito emplear la palabra adaptación, ¿sí? Porque pues la palabra me tiene que decir como que sí, que hubo selección natural y pues también la evito porque pues decir como que un organismo se ha adaptado, digamos, a un sistema turbulento sería como un pensamiento lamarckiano, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí. no sé, me gustaría porque tú siempre empleas muy bien esa palabra sí, la expones como con firmeza, entonces, no sé, me gustaría como No esas sé, dudas. quizás para mí los organismos definitivamente, a pesar de que puedan tener posiciones diferentes algunos colegas, para mí los organismos sí se han adaptado. Porque de alguna manera si sobreviven a un lugar es porque ya se han adaptado. Y la adaptación quizás yo la utilizo más como algo en el tiempo, ¿no? No como aclimatarse, sino adaptación evolutivamente. ¿Sí? ¿Me expliqué? O Pues más un bien, poquito. o te confundí. O sea, es un tema debatible, ¿no? Porque todo esto, todo lo que vendría a ser los conceptos o las definiciones relacionadas con evolución es a veces muy controversial, ¿no? Para Sí, algunos es exacto. adaptabilidad, para otros no. Para mí la adaptación, quizás algunos consideran que la adaptación es cómo te adaptas tú al medio directamente, en tiempo real, ¿no? Otros dicen, no, eso es aclimatarte, o hay muchos, pero para mí definitivamente la adaptación está asociado a evolución, que tiene que ver ya con un cambio a nivel de toda la especie, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, sí, te entendí. Muchas gracias. Okay. Gracias a ti más bien. Muy bien, tenemos una pregunta de Francisco Ceballos que va con respecto a la aparición de coloraciones en la Costa Verde. Él indica que el 17 de abril se vio un cambio de coloraciones y una posibilidad es la aparición de microalgas o plancton por cambios en la composición del mar debido a menos desechos de fluentes por motivo de la cuarentena y le gustaría saber su opinión al respecto.
Bien, ok, muchas gracias por la pregunta y en realidad la coloración definitivamente que tienen los mares está asociado eh, generalmente si hay organismos del fitoplancton en ella. Normalmente la coloración del fitoplancton es, dependiendo de la especie, muy variable. A veces tienen colores verde oscuro, verde claro. Incluso cuando hay las famosas floraciones algales nocivas, las FAN, o lo que le llaman las mareas rojas, a veces se pone de color rojo. Ahora, en la Costa Verde, el hecho de la cuarentena no necesariamente es porque no ha habido desechos, porque en la Costa Verde, en términos generales, no hay un colector. Entonces, eso se debe más bien a un proceso oceanográfico. Es probable, lamentablemente no tengo la información precisa porque no hemos hecho mediciones de temperatura, ni tampoco he ido a la Costa Verde los últimos meses, obviamente por la cuarentena, pero generalmente cuando hay un cambio de color es porque ha venido o hay un cambio en la masa de agua. Probablemente si era azul intenso, un azul profundo, yo puedo decirte que esa es una masa de agua propia de aguas oceánicas que han venido y han venido de la parte oceánica por un debilitamiento probablemente de los vientos, permitiendo el acercamiento de esta masa. Y esta masa es de color azul intenso precisamente porque no tiene mucho fitoplancton y es bastante pobre, mientras que a veces confundimos y creemos de que porque el color del mar es verde oscuro, medio lechoso, decimos, ay, está cochina el agua, pero en realidad puede ser, y muchas veces es por el tipo de fitoplancton que ha aflorado en ese lugar. Incluso el olor de nuestro mar tiene un olor típico y es un olor de puro fitoplancton. Entonces a veces nos quejamos y decimos, uy, la playa huele raro, pero en realidad es por la concentración de fitoplancton que da olor. Los lugares de playas con un color azul transparente, muy lindo, son lindas visualmente, pero en productividad es baja. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, me parece que ya está respondida. Tenemos una pregunta más de Sebastián Tapia, que es acerca de microplásticos. Él le agradece por su presentación y además le pregunta en relación a la interacción entre la contaminación microplástica y el plancton, ya que en ocasiones pueden llegar a ingerir estos microplásticos. ¿Llegan a intervenir en la interacción con su ambiente físico? Por supuesto que sí. Hay, bueno, en realidad este tema es muy interesante y fascinante, el tema de los microplásticos. Y se han hecho muchos experimentos, varios experimentos, precisamente a nivel de zooplancton. Y se ha notado claramente que se alimenta, bueno, no es que se alimenta, sino que a través de los procesos de alimentación ingresa este microplástico a formar parte del contenido del alimento. Justo vi un video de cómo en un experimento unos doliolos consumían de manera súper fácil este microplástico. Y el problema del microplástico es que le da sensación de llenura y obviamente no le aporta ni nutrientes, ni carbohidratos, ni vitaminas, ni nada. Entonces, el zooplancton, al consumir el microplástico, va a sentir la sensación de llenura, pero a la larga se va a morir porque no va a tener el alimento adecuado. Sí. Bueno, no sé si hay Sí, otra pregunta. sí, tenemos una pregunta más de Mol. Se mencionó que variables físicas como la temperatura
influye o modula la ecología de organismos como el fitoplancton. Y él pregunta si es que podría ocurrir el proceso contrario, es decir, la temperatura que alcanza el agua depende de la densidad y la capacidad de absorción de luz, pero la cantidad de materia orgánica e inorgánica disuelta y la concentración de microorganismos como bacterias, esporas, larvas, fitoplancton, son fundamentales. Entonces, ¿los microorganismos podrían variar estas variables físicas? Ah, interesante la pregunta. En sentido contrario, si aumentaría, yo pienso que no. Normalmente los organismos, bueno, nunca le he medido la temperatura al fitoplancton ni tampoco a un copépodo, un poco difícil. Normalmente estos organismos adquieren la temperatura del lugar. El detalle es de que no hay procesos de termodinámicos para que generen energía, pero normalmente no creo que haya una variación significativa en una modificación de la temperatura. Sí, esa es mi respuesta. Ujú. Muy bien, gracias. Tenemos, a ver, una pregunta más de Diego Sevilla. ¿Se tiene reconocidas las especies planctónicas a lo largo del litoral peruano, dependiendo a los cambios de temperatura, salinidad o masas de agua? Si fuese así, disculpe, ¿se llega hasta género, especie por pruebas moleculares o microscopía electrónica? ¿Estas pruebas se realizan en el país? Ok, gracias por la pregunta. En principio, el IMARPE viene haciendo estudios hace bastantes años atrás sobre la composición de especies asociadas a masas de agua. Entonces se utilizan indicadores biológicos de plancton asociados, por ejemplo, a aguas ecuatoriales, a aguas costeras frías, aguas subtropicales. Y se utiliza la taxonomía convencional solamente con información con las características morfológicas. Sin embargo, hace 3 años el IMARPE ganó un proyecto financiado por el FINSID precisamente para hacer un levantamiento del código de barras. No solamente hacer una identificación morfológica, sino también una información a partir de pruebas moleculares. Además, el laboratorio en el IMARPE hay un laboratorio de genética que viene desarrollando trabajos relacionados con precisamente biología molecular, con el tema del ADN. Y si quieres hacer, o sea, si desean tener acceso a esa información, no duden en contactarme, que yo les hago los contactos necesarios si es que están interesados. Muy Sí, bien. no sé. Gracias. Gracias. Tenemos, creo que, si nos permite, tiempo para un par de preguntas más. Recuerden que pueden levantar su mano para participar de forma oral. Tenemos una pregunta de Manuel Trujillo sobre la radiación ultravioleta. ¿El plancton en general es sensible a esta radiación o no la toleran? Sobre la radiación ultravioleta, se supone de que hay un rango en el que pueden soportar, pero luego sí hay un problema. E incluso las ciertas especies, por ejemplo, las diatomeas suelen, incluso la distribución vertical está asociada también a la concentración de radiación que hay. Entonces, dependiendo de las especies, unas son más sensibles que otras, pero sí hay variaciones y hay un efecto del UV sobre ellas. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y ya la última pregunta, nos estamos quedando cortos de tiempo, perdón, es de Cristina Chepiliquén. Si la ciclomorfosis es lo mismo que la plasticidad fenotípica, ¿es posible encontrarlo en organismos superiores? Ok, bueno, en organismos superiores no he visto, este tema de la ciclomorfosis se ha visto en organismos menores, no recuerdo haber visto en otros. Lo he visto en los rotíferos, que son un grupo
relativamente, por decirlo, menos complicado. Y otros que he visto, ciclomorfosis en insectos también, sí, pero en organismos así un poco más complejos, no, que yo sepa, ¿no? Quizás de repente, porque lamentablemente no tengo información sobre otros grupos. No sé si contesté la pregunta. Ujú. Muy bien. Bueno, disculpen, nos estamos quedando, ya van a ser las 2 de la tarde y tenemos que finalizar el coloquio de hoy. Les agradezco a todos los participantes, a todos los asistentes por haber estado presente, por las preguntas. Em, los invitamos de todos modos, perdón, agradecemos nuevamente también a la ponente por habernos dado esta presentación tan interesante y aprovechamos para invitarlos al coloquio del próximo jueves, el jueves 2 de julio, en el horario especial de las 3 de la tarde, titulado What is Freeform Optics por Yannick Roland de la Universidad de Rochester de Estados Unidos. Entonces, nuevamente muchas gracias por participar a todos. Como se indicó en el chat, esta grabación se va a publicar en las páginas compartidas del Coloquios de Física PUC. Muchas gracias, Ok. Patricia. No, más bien muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir algo de lo que vengo desarrollando y un buen foro para poder compartir un poco más sobre este mundo del plancton. Gracias más bien a Gracias a todos ti. ustedes y gracias por las preguntas. Espero Gracias. que les haya, no sé si contribuido o de repente jalado los pelos, no sé. No, Más bien, muchas han gracias. contribuido. Gracias a ti, gracias a todos los que nos han acompañado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego con todos. Ok,